Buenas noches, amigos y amigas del Servicio Solidario Retorno. En esta oportunidad, en nuestro programa Conoce a tu candidato, trabajado durante todos estos días para que todo nuestro público oyente pueda ir conociendo las propuestas de las diferentes personas de los distintos partidos políticos que están postulando al Congreso de la República. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Franklin Alba, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal, Franklin? ¿Qué tal, mi estimado Jorge Guillén Loaiza? Hola, ¿qué tal, Abel? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Jorgito? Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar la entrevista al señor Roberto Sánchez Palomino, candidato al Congreso por Lima Metropolitana con el número 1 por el partido político Juntos por el Perú. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, estimado Abel, Franklin, Jorge. Encantado de participar con ustedes y presentar nuestras propuestas para el país y para Lima. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, dando a conocer a cada uno de ustedes que nosotros, el Servicio Solidario Retorno, somos un colectivo ciudadano que viene trabajando ya varios años con las poblaciones más vulnerables en Lima Metropolitana y otros puntos del interior del país, con la finalidad de generarle herramientas, principalmente enseñarle a pescar para que las personas puedan salir adelante. El año pasado hemos estado contribuyendo en diferentes puntos, fortaleciendo el sistema inmunológico a través de la medicina tradicional china, a niños, a mujeres, adultos mayores, y de esa manera llegando hasta las zonas donde a veces no hay presencia del Estado. Nosotros como colectivo ciudadano del Servicio Solidario, lo que buscamos es que las personas en la cual llegamos nosotros, que la mayoría de ellos no son políticos, no participan en ningún partido político, que andan muy confundidos porque la prensa saca la imagen de algunos candidatos, de otros no. Entonces, a esa población nosotros llegamos. Estamos trabajando con la población de Lima Norte, estamos con los amigos en San Juan del Lurigancho y, como le mencioné, en algunos distritos, en las comunidades de Ancash, de Cusco, de Huancavelica, de Ica, y ahí donde están todos nuestros hermanos solidarios, estamos nosotros presentes. En esta ocasión tenemos a Roberto Sánchez Palomino, quien postula al Congreso de la República por Lima Metropolitana, Juntos por el Perú, con el número 1. ¿Quién es nuestro candidato? Acá voy a realizar una breve descripción. Psicólogo social de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, con más de 20 años de experiencia en el sector público, programas sociales y desarrollo económico. Trabajó como gerente de desarrollo social y estuvo a cargo del Comando COVID en la Municipalidad Provincial de Huaral. Tiene como su prioridad la salud mental en el país y el acceso libre a la educación superior pública en universidades e institutos. Presidente de Juntos por el Perú, candidato al Congreso por Lima con el número 1, psicólogo social, experiencia en gestión pública, parte del Comando COVID del Norte Chico de Lima. Bienvenido nuevamente, mi estimado Roberto Sánchez Palomino. Buenas noches, amigos. Encantados de compartir con ustedes, dispuesto al debate, la presentación y a que fluyan las ideas en este momento tan dramático que está afrontando nuestro pueblo y nuestro país. Dentro del grupo de los panelistas contamos con el ingeniero Franklin Alba, experto en temas de redes y de comunicación, y también hoy en día que todo es online después de la pandemia, hemos comenzado una nueva era a partir de marzo del año 2020, y también con la presencia del magíster Jorge Guillén Loaiza, presidente del Movimiento Magisterial Social Cristiano de Profesores, director de escuela, director de UGEL. Entonces, personas muy vinculadas a la educación, debido a que nosotros como organización, como colectivo ciudadano, creemos que
el cambio del país está en la educación. Y quizás sea uno de los ejes principales en la cual como organización estamos apuntando también nosotros. Bueno, con toda esta introducción y con toda esta presentación, mi estimado Roberto Sánchez Palomino, vamos a dejarte en el uso de la palabra por espacio de 12 minutos para que tú realices tus propuestas de llegar al Congreso de la República a todos los seguidores del Servicio Solidario Retorno. Adelante, Roberto. Muchas gracias, amigos. 4 palabras van a expresar el motivo de mi presentación, amigos. Salud mental, educación, empleo y lucha contra el hambre. 4 realidades cotidianas dramáticas que luego de un ciclo de 30 años hemos presenciado dramáticamente cómo nuestro sistema de salud pública ha colapsado. Salud y educación han sido uno de los ámbitos del desarrollo más abandonados en los últimos 30 años. Ambos jamás llegaron ni siquiera al promedio en los países de América Latina respecto a la inversión y el PBI en cada país. El Foro Económico Mundial, luego que ha evaluado la calidad educativa de 137 países, dice que el Perú ocupa el puesto 127. En salud pública, cuando el promedio en la región excedía el 6, 7, 8% de inversión pública respecto a su PBI, en el Perú, en los últimos 30 años, jamás se pasó del 3.3. Sin embargo, esta economía social de mercado, que no es social, es mercantilista, nos impuso parámetros desde el Consenso de Washington y la nueva Constitución, un régimen que decimos más papista que el Papa, no solo liberal, neoliberal, sino absolutamente salvaje en términos de lo que hemos necesitado para calidad de vida. Servicios básicos, precarios, salud en desprotección, educación la más deficiente con unas brechas increíbles respecto a calidad y finalmente una recurrencia increíble que hoy nuevamente nuestro pueblo tiene que organizarse en ollas comunes para paliar el hambre que hoy está viviendo. Entonces, en ese contexto, la defensa de la vida y la salud para la reactivación económica del país en el momento más dramático de estos 30 años, crisis política, crisis económica, crisis moral, por lo dramático de la corrupción y finalmente una crisis sanitaria que hace que la vida de más de 120.000 peruanos se nos escape de las manos. Todo eso nos ha vulnerado, nos vulnera de manera dramática. Es por eso que nuestro principal planteamiento es asumir la salud y la educación como derechos fundamentales. ¿Qué significa asumirla como derecho fundamental? Significa la necesidad de replantear las reglas de la economía, de la política, el mercado, el Estado y la sociedad. Necesitamos nuevos parámetros para que se defienda la vida, la salud, la educación, la vivienda, el empleo, la necesidad de una vida de calidad para los peruanos que no tenemos el privilegio de ese orden de cosas. En salud mental, nosotros creemos que es sumamente valioso una alianza entre los 3 niveles de gobierno, entre todas las fuerzas vivas del país, porque cada 2 horas un niño es abusado sexualmente en el Perú.
400 personas tomaron la decisión de suicidarse el año 2020. Más de 132 feminicidios. Esta emergencia no solamente nos está exponiendo a un drama de duelo contenido, sino que ha vulnerado nuestro bienestar básico elemental. Si ya en tiempos pre-pandemia, de cada 10 peruanos que necesitaban una atención especializada en salud mental, solo 2 accedían al servicio, hoy la cosa se ha puesto peor. Por eso, ¿qué planteamos nosotros? ¿Qué planteamos? Ir mínimo del 6 al 10% del PBI en años adelante. Un centro de salud mental comunitario en cada localidad del país. Una gran alianza entre gobierno, gobernadores, alcaldes, para a través del mecanismo del plan de incentivos municipales, dotarnos no solamente de un centro de salud mental comunitario en los más de 1.800 distritos del país, sino también proveernos de la contratación de un psicólogo para la educación inicial, uno para educación primaria y uno para educación secundaria. Con estos parámetros no puede ser que no dispongamos de un sistema de protección para nuestros niños, para nuestra infancia. Un sistema de protección, además que en salud mental, la necesidad de una ley que mejore la ley de salud mental y otorgue por ley la necesidad que el Estado subsidie, financie la recuperación integral de todos nuestros niños viviendo con este drama absolutamente desgarrador del abuso sexual. En este planteamiento, nosotros decimos que solamente con prevención vamos a evitar que un niño que hoy es abusado sexualmente se convierta en el adulto violador del mañana. Esta situación dramática no puede seguir manteniéndose como está. Solo con prevención, protección, en un concepto de salud mental comunitario que significa desarrollo de habilidades, de la comunicación, las destrezas, las capacidades para tomar decisiones adecuadas, nuestros niños sepan cuidarse, organizarnos con los agentes comunitarios de la salud y poder realmente proteger a nuestros niños de esta situación dramática, porque hoy esta epidemia, este confinamiento, esta cuarentena acercó a víctimas y agresores. Solo con educación, así como he enseñado en todo el mundo, los países que han desarrollado, se puede erradicar la pobreza de verdad. Educación, educación, educación. No como estamos ahora. Necesitamos que la universalidad del derecho fundamental a la educación sea en gradiente universal para que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación superior libre en la universidad o en el instituto tecnológico. El Internet tiene que ser un derecho también que se garantice para todos los peruanos. Integrar entonces condiciones adecuadas, metodológicas, tecnológicas para nuestros docentes, la carrera magisterial, incorporar a los psicólogos en la comunidad educativa, porque hoy los psicólogos no son parte de la comunidad educativa magisterial. Necesitamos reformar la educación y ponerla en el centro para no ser un pueblo no educado, para liberarnos con el conocimiento, con la ciencia, tecnología e innovación. No puede ser que la mitad de colegios, de los 55,000 colegios que hay en el Perú, disponen de servicio público, agua pública, solo la mitad. Lo demás, en un pilón, en un tanque elevado, ¿no? En colegios en una infraestructura realmente increíble, deficitaria. No puede ser. La salud y la educación no es un negocio. El Estado no puede ponerse de perfil para que el rol subsidiario, dice la empresa, resuelva donde no se puede. No puede ser. Basta de esa situación. Y solamente lo vamos a lograr también enfocándonos en la economía. Necesitamos más empleo. Pero de cada 10 empleos que hay en el Perú, 8 vienen de la microempresa. Si no reactivamos la microempresa con un fondo de 30,000 millones de soles de crédito barato, innovación tecnológica, un gran programa nacional de compras para que nuestra microempresa se fortalezca con las compras que se demandan en cada región. Sin esos elementos no vamos a poder reactivar esos más de 3,5 millones de empleos que se han perdido. Reactivar la economía familiar significa la necesidad imperiosa también
de congelar las deudas de los comerciantes y los créditos de consumo de las familias. Hoy necesitamos tomar ese tipo de decisión. No vamos a poder hacerlo si no potenciamos, por lo menos en 2 puntos del PBI, inversión pública. Inversión pública que signifique obras, instituciones educativas modernas, establecimientos de salud, pistas, crear empleo. Si una gran alianza con la inversión pública honesta, con la inversión privada sin corrupción, con una minería competitiva, pero con una reforma tributaria que elimine de una vez las exoneraciones tributarias. Necesitamos financiar el desarrollo en esta economía de guerra en que nos encontramos. Y finalmente, nosotros vamos a hacer que en el Programa Nacional Hambre Cero, con el hambre que vive hoy la población, podamos reconocer por ley, por emergencia social, el reconocimiento a las ollas comunes como un programa social de emergencia con presupuesto propio, no con las autoridades locales, sino con la propia comunidad, con los espacios de iglesia. Yo provengo del espacio solidario. Recuerdo que luego del shock formamos los comedores populares, el 85 con Barrantes, el vaso de leche, los programas sociales hoy con anemia, desnutrición crónica. No puede seguir como está. Nuestra gente se muere de hambre y no recibe realmente lo necesario para poder batallar en esta época dramática que está viviendo el país. Si este régimen económico, político y social no está para garantizar la vida de los peruanos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Díganme. Yo vengo trabajando 20 años en espacios de comunidad, urbano marginales, periurbanos. He trabajado en Ayacucho, Huancavelica, Purímac, en todo el país. He venido trabajando en San Juan de Lurigancho, en Villa Salvador, en Comas. Sé lo que es la pobreza, yo vengo de allí. Pero el drama, la muerte, la enfermedad no nos va a derrotar. Hoy los peruanos necesitamos una economía que nos defienda. Necesitamos un Estado que no se ponga de perfil. Necesitamos replantear los parámetros justamente de lo que significa una economía humanista, una economía solidaria, poner en el centro esos temas claves de un nuevo comienzo patriótico. No puede ser 30 años de commodities y de éxito de 70.000 millones de dólares de reservas internacionales, mientras nuestra gente, ¿a costa de qué? Se ahorra y se logra la estabilidad macroeconómica. ¿A costa del hambre? ¿De la exclusión? No puede ser. Nuestras comunidades quechuas, andinas, amazónicas, afrodescendientes, todos los peruanos, esta Lima provinciana necesita un nuevo comienzo, una profunda reforma política. Por eso nosotros planteamos lucha frontal contra la corrupción. Y en Lima, la gran decisión de crear los distritos electorales, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, carretera central con San Juan de Lurigancho, para que se permita disponer de sus propios parlamentarios, sus propias curules, sus propios representantes y que pongan en la agenda el desarrollo de nuestros pueblos. Más de 1 millón de familias en Lima sin agua ni desagüe, más de 1.500 mercados de ambulantes informales en Lima. No puede ser. Necesitamos ese comienzo entonces de soberanía, tomar decisiones de cambio de este régimen que no nos representa. Esa es mi labor, ese es nuestro proyecto, eso es el acuerdo que tenemos como proyecto político en Juntos por el Perú, que tiene como líder a Verónica Mendoza y que como presidente del partido hoy tengo la responsabilidad de ser el número 1 de Lima al Congreso, con un equipo de hombres y mujeres de más de 32 organizaciones políticas en todo el país que hemos logrado esta expectativa de cambio real para el país. Este es Juntos por el Perú. Muy bien. Muy bien. Estimado Roberto, interesantes tus propuestas. Viendo que de manera tan clara has expuesto y sobre todo los pilares y los principios que tú tienes de llegar para escuchar las propuestas de nuestro candidato, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Comenzaré yo con la primera pregunta. Estimado Roberto, ¿qué te motivó a postular al Congreso de la República? ¿Por qué quieres ser Congresista de la República?
He aprendido de mis abuelos ayacuchanos Palomino, de mis abuelos del sur, Sánchez, de mi mamá Sabina, de mi papá Santiago. Mi papá es peluquero en Guaral, 65 años, de corte cabello. Mi mamá es una comerciante guerrera con transición de educación, pero nos hicieron profesionales en medio de la pobreza, la enfermedad. He aprendido el trabajo comunitario, me hice psicólogo, provengo del espacio eclesial de iglesia como agente pastoral. Toda mi vida es una misión, una entrega. Por eso me involucro en la actividad política y social. Toda mi vida es una entrega. Por eso yo asumo ahora esta responsabilidad, porque a mí nadie me ha contado la pobreza. A mí nadie me ha contado lo que significa luchar en condiciones hostiles, que nos traten como forasteros teniendo tierras extrañas. No. Entonces, hay drama, pero hay esperanza, hay alegría, hay fuerza para salir adelante. Por esos motivos, hace 20 años fundamos el Partido Humanista Peruano, que dio un salto a Juntos por el Perú hace 3. Y hoy hemos logrado articularnos en este proyecto de todas las sangres, apus, quechuas, apus aymaras, amazónicos, yanesha, comunidades yanesha, huajún. Hoy confluimos en Juntos por el Perú con movimientos regionales en esta capacidad de un proyecto con vocación de servicio. Eso es para mí la política y este compromiso que he asumido en este proyecto, en esta época. Abel, me parece que, mi estimado Roberto, me parece que Abel está teniendo ciertos problemas. Ajá. Ya, pero básicamente, ya para complementar la parte de Abel, mi pregunta sería así: ¿cuánto estás gastando en toda esta campaña electoral tú? A este momento iré gastando seguro entre amigos que están colaborando, entre aportantes en especies, nuestros mismos compañeros y amistades, sacamos a media volantes, llaveros. Este periodo realmente es también con la emergencia bastante crítico. Yo creo que al momento, sumando aportes, he hecho una rifa, creo que iré alrededor de 15,000 soles. Ok. Acá, Adelante, Abel. Franklin, ¿me escuchas? Sí, 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 adelante. Sí, se fue la señal. Bueno, Sí. Estimado Roberto, te estaba preguntando, hemos tenido 3 presidentes en 4 años en nuestro país, que ha llevado a una gran crisis y principalmente en plena pandemia. Desde el Congreso, para no repetir esta misma historia, ¿qué puedes hacer o qué se plantea hacer? Porque hemos visto grupos de congresistas atrincherándose por un lado, atrincherándose por otro lado. Quisiera que no les interesaba nada el país, más poderoso. Desde el Congreso, ¿qué plantearías tú para no repetir esta parte oscura que ha pasado en nuestro país? De manera urgente necesitamos resolver lo que el Tribunal Constitucional no ha querido resolver, ¿no? La interpretación respecto a la causal de vacancia por incapacidad moral, ¿no? Este artículo ha permitido la ambigüedad, ha permitido que fuerzas mafiosas del golpismo, ¿no? Que en realidad yo veo que en el país hay una gran lucha entre un sector mafioso, corrupto, ¿no? Donde está clase política, el golpismo de Acción Popular con Merino, que hasta ahora no dan cuenta ni pueden decir quiénes dispararon,
contra los jóvenes Inti y Brian, que hasta ahora no se encuentra sanción y responsables a los trabajadores de la agroexportación que perdieron la vida. Esas fuerzas golpistas en realidad se quieren traer abajo el sistema anticorrupción, porque Odebrecht, que es el otro virus, la otra enfermedad, la otra epidemia, ha golpeado dramáticamente el país, poniendo el dedo en la llaga. Ni un presidente de la República, altas autoridades, políticos, congresistas, empresarios están involucrados en esos hechos nefastos que el Perú tiene que saber todo lo que ha ocurrido. Entonces, este encuentro en las alturas de este poder mafioso, porque las fuerzas golpistas están allí en Alianza para el Progreso, porque votaron a favor del golpismo, Acción Popular, Fuerza Popular, ¿no? Yo creo que allí necesitamos identificar qué es lo que está pasando en el país. Nosotros necesitamos nuevos parámetros, agudizar y profundizar la reforma política. No esta falsa inmunidad parlamentaria que se ha relativizado, porque hoy esos 68 congresistas que tienen procesos abiertos contra corrupción, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar ahora en adelante? Van a seguir manteniendo ni siquiera el fuero común, sino todavía mantienen la prerrogativa de antejuicio político. Y si procediera el antejuicio político, tampoco se someten al fuero común, sino en el tribunal, ¿no? En la Corte Suprema. O sea, eso sigue significando todavía escaparse de sus fechorías y delitos. Hoy yo creo que las fuerzas de la corrupción compiten contra las fuerzas democráticas, las fuerzas honestas, que están dispersas, pero que hoy el país creo que necesita, por eso, una nueva constitución que equilibre los poderes, que no permita que uno se coma al otro. El ejercicio de un régimen político democrático significa la autonomía de los poderes, una reforma política profunda que permita partidos de verdad superar esta crisis políticas donde ni la izquierda ni derecha se salvan. Creo que estamos viviendo un momento de crisis de la civilización. Es una crisis civilizatoria, porque nunca fuimos una república fuerte, nunca hemos tenido un Estado que nos defienda. Hoy, camino al Bicentenario, como así los jóvenes del Bicentenario el año pasado pudieron rescatarnos de esas manos mafiosas, hoy también necesitamos que recupere la posibilidad de este cauce democrático, patriótico, de honestidad, de progreso económico, de cultura de paz. Yo creo que allí se debaten los grandes cambios de esta época en medio del dolor, del drama, del hambre, de la precariedad, ¿no? Allí es donde creemos que es un momento muy crítico, pero el pueblo sabe, discrimina, por eso necesitamos en prioridad preservar la vida. Necesitamos sobrevivir esta época. Solo la vacuna va a lograr eso, pero mientras el autocuidado y la defensa comunitaria, la solidaridad activa, como en las ollas comunes, en los comandos anti-COVID y todas las iniciativas comunitarias, porque hemos comprobado que solo el pueblo salva al pueblo. Abel, no se te escucha. Tu audio, Abel. Los alcaldes de los gobiernos provinciales, distritales, han jugado un rol muy importante en lo que es el sistema de la corrupción en nuestro país. Vemos cuántos alcaldes denunciados, cuántos funcionarios denunciados, vemos cómo se llama el tema de las contrataciones, cómo lo manejan, y quizás de repente, a veces de arriba hacia abajo, queremos ver cómo mejoramos para no estar en esos sistemas de corrupción, pero vemos que también estamos divididos en diferentes lugares y la corrupción está ahí, latente por todo lado. De llegar al Congreso de la República, Alberto, ¿tú apoyarías un proyecto de ley de que los alcaldes se reelijan
o te quedarías con la actual ley en la cual solamente deben postular una sola vez y nada más? Yo creo que la democracia, nosotros creemos profundamente en la alternancia. Aquí no hay superhombres o supermujeres que tengan que perpetuarse, ¿no? Nosotros creemos en la alternancia. Uno sí, uno no, eventualmente pudiendo candidatear otro momento, pero no en la reelección. En ese sentido, eso nos va a ayudar, como bien tú dices, a una profunda lucha contra la corrupción también. La corrupción que según el estudioso Quirós dice que en la historia republicana el 40% del PBI ha acabado en manos de la corrupción. Cada año el cálculo que se hace es de alrededor del 15% del presupuesto nacional de la República acaba en manos de la corrupción. Cerca del 8% del PBI se fuga por evasión fiscal a los paraísos fiscales. Es decir, mire ese momento dramático. Permite decirme rápidamente en un minuto qué proponemos nosotros. Creemos que la ley de contrataciones públicas tiene que reformularse para que los proveedores del Estado presenten su propuesta técnica como postores y subastas, su propuesta económica de manera anónima. Un sistema que sea anónimo, que impida la colusión de proveedores y autoridades. Eso significa la reforma de la ley de contrataciones públicas, donde además el Contralor de la República no sea elegido como ocurre hoy por componendas de voto simple, mayoría simple en el Congreso, sino como ocurre con el Defensor del Pueblo, que sea meritocrático y que una vina o terna acabe luego con una mayoría calificada, es decir, las 3/4 partes más uno. Eso es la mayoría calificada. Nosotros creemos el restablecimiento del juicio de residencia. El juicio de residencia es el juicio que podría llevar adelante la Fiscalía de la Nación, el fiscal de la Nación, y que hace que el presidente de la República, que ha terminado un año, esté prohibido de salir del país, que se abra su secreto bancario de comunicaciones, bursátil y de bienes, y que rinda cuenta de cómo empezó y cómo termina su responsabilidad como presidente de la República. Esto en un contexto porque realmente el control ciudadano, la veeduría ciudadana, la vigilancia social, el empoderamiento del control social de parte de las organizaciones vivas del país demandan que la lucha contra la corrupción sea también una prioridad nacional. Uh-huh. En ese aspecto hay una ley que es la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades. De llegar al Congreso, ¿se modifica esa ley? ¿Tienes algunas ideas, algunas propuestas de modificar esa ley para mejorar el trabajo y la función de los alcaldes, de los regidores, de los funcionarios? Absolutamente. He sido funcionario municipal, gerente de administración, gerente de desarrollo social, gerente de programas sociales y otros cargos en municipalidades distritales, municipalidades provinciales, gobiernos regionales. He trabajado en los ministerios como director general de administración, en Concitec, que es PCM, como director de políticas. Es decir, con esa trayectoria del sector público y privado, te puedo decir fehacientemente que la actual ley orgánica de municipalidades ha sido, por la misma situación, rebasada. Necesitamos reordenar que la política de descentralización, con reforma del Estado, la descentralización sea puesta nuevamente en la agenda, no solamente por los temas tributarios, sino por las competencias en la promoción del desarrollo local. Nuestros municipios se han convertido en aparatos mafiosos, en aparatos burocráticos que ni siquiera han podido actualizar los sistemas de información de focalización de los hogares que se llama estrato económico D, E o pobres, ¿no? Allí creemos nosotros que los municipios tienen una enorme función que cumplir respecto a la promoción y articulación del desarrollo económico local, que no lo hacen. Todo lo que es el sistema de participación ciudadana, que es consultivo, nosotros creemos que los espacios de participación, luego de 25 años de experiencia de participación, de presupuesto participativo, necesitamos que sean vinculantes,
el control social vinculante. Necesitamos entonces que la rendición de cuentas no solamente sea esa exposición abierta, ¿no es cierto?, de cifras que engañan a la gente. Necesitamos un enfoque de resultados, pactos de gestión, que nuestros alcaldes y autoridades puedan ser efectivamente también con mayor fiscalización, con mayor control social, mejorar su cuadro orgánico. Creemos que allí hay una enorme necesidad de actualizar, de reformar esa ley y que permita que además que el sistema de asocio, no solamente a través de las mancomunidades o la asociación de municipalidades, que se ha convertido en un ente fantasmal, no valgan verdades y de manera autocrítica no están cumpliendo su rol. Más de 1.800 municipalidades distritales, más de 190 municipalidades provinciales tienen hoy en esta pandemia simplemente como observadores. No han jugado su rol. Ni siquiera las canastas de alimento han sabido repartirlas adecuadamente. Y es un problema no solamente de los gobiernos locales, el propio ministerio, por ejemplo, hasta ahora, te puedo decir con conocimiento de causa que hasta ahora no llega el primer bono a miles de familias por la deficiente sistemas de información. Realmente el régimen político-económico hace agua en el país y no lo queremos ver. No lo queremos ver. Urge entonces un proceso profundamente de democratización del país en lo económico, político, social y cultural. Esa sería mi reflexión sobre ello. Está apagado tu audio, amigo Abel. Abel, tu audio. Ahora sí. Muy bien, mi estimado Roberto Sánchez Palomino, candidato al Congreso de la República por Lima Metropolitana en la lista de Juntos por el Perú con el número 1. Vamos a pasar al segundo bloque de estas preguntas y esta vez pasará a cargo del magíster Jorge Guillén Loaiza. Adelante, Jorge. Muy amable Abel. Amigo Roberto Sánchez Palomino, en primer lugar, muy buenas noches y te deseo la mejor de las suertes en tu campaña, con toda sinceridad. Habla muy bien que tienes 4 ejes, ¿no es cierto? Estamos hablando de la salud mental, educación, empleo y la lucha contra el hambre. Pero esas 4 cosas se conjugan simplemente en educación. En la medida en que nosotros estemos educados, sabremos nutrirnos bien, sabremos tener mejores opciones laborales y sobre todo sabremos manejar nuestras emociones que más allá de la pandemia, los rezagos emocionales va a durar por lo menos 15 a 20 años. Alguna vez hablé con el decano de psicólogos y me dice que en el Perú hay un poquito más de 20.000 psicólogos, pero un 10%, un poquito más, poquito menos, son psicólogos escolares. Hablábamos tú muy bien de 55.000 a 56.000 colegios. Entonces estábamos hablando de que si hay 6.200.000 estudiantes en el Estado, ahora debe haber aumentado unos 300.000 más, por lo que se está migrando de los particulares a los estatales y por el crecimiento vegetativo, estamos hablando que tendríamos, si contratáramos a todos, un promedio de un psicólogo para cada 3.200 personas, lo cual es bastante mínimo. Entonces, esto nos lleva a pensar de que tu proyecto tiene que ser sumamente integral, no solamente como un acto de buena voluntad, como un acto político, sino solamente con una política pública que involucre universidades estatales, que se abra un espacio de vacante para universidades estatales, ¿no? Sobre todo en cuanto a las plazas de psicólogos escolares, que son bastantes, porque la mayoría son psicólogos clínicos. Un espacio para ver también en las universidades estatales nutricionistas, ¿no? Y que se permita a su vez que estos psicólogos estén enmarcados, no sé si tangencialmente, no sé si con una disposición complementaria, dentro de la 29944, lo cual sería muy loable porque los psicólogos, cuando trabajan en el UGEL, ganan sueldo de 1.000 soles.
personas que son altamente calificadas. Más de 24 años he sido director de colegio y yo siempre protestaba sobre eso y eso me generaba problemas, ¿no? Por protestar en son de los psicólogos que no podían atender ningún alumno y que pasaban de charla en charla, de colegio a colegio, y les daban 12 colegios, 14 colegios, y no se veía su trabajo, y por lo tanto para mí era un ataque frontal a la profesión de psicología, que es una profesión tan respetable como cualquier otra. Creo que había ahí cierto maltrato profesional. Entonces siempre he protestado sobre eso. Y si tu propuesta por ahí va, creo que vamos a tener mucha sintonía, estimado Roberto. Entonces, a todo esto, a todo este daño psicológico, a esta falta de psicólogos en los colegios, que debe hasta los años 80, 70 más que 80, todavía había el departamento psicopedagógico y se borró de un plumazo, ¿no? Y es más, ahora tutores son cualquier persona que de repente le falta hora para completar y no necesariamente los especialistas de la especialidad de psicología o la especialidad de filosofía o las especialidades sociales que son los que manejan. Es más, ahorita estamos viendo que se hace como uno de los ejes necesarios en esto de la pandemia. Han visto que es matemática, comunicación, ciencia, tecnología y desarrollo personal. ¿Cuántas horas se está aportando? ¿Cuántos son los elementos que se tiene que dar? Y aquí sí concuerdo contigo que no solamente tendría que haber un añadido a la ley de la reforma que ha sido muy perforada, y sí es cierto, concuerdo con Abel, que también tiene que haber ciertas observaciones a la ley de municipalidades, que lo único que ha hecho es la libanización del Estado peruano y una anarquía total. Si antes la corrupción estaba centrada en el Lima, ahora la corrupción se ha expandido como un pulpo sumamente deforme. Mi primera pregunta, ¿estás de acuerdo de que ya el ministro Cuenca ha dicho que las clases deben comenzar en algunos colegios presenciales el 15 de abril? ¿Estamos preparados para eso? ¿Acaso por muchos años el sector de izquierda, y felicito tu autocrítica que la corrupción ha tocado derecha e izquierda, ¿acaso el sector de izquierda no ha tenido por muchos años el sector de educación y no lo han hecho bien y simplemente han experimentado, y no hay una línea educativa que se sostenga en el año, en todos estos años para que haya un desarrollo, digamos, con la visión política o la visión ideológica que se quiera, pero sostenible, porque puede haber una opción y si logra sus ideas, si logra sus proyectos, puede alcanzar el éxito. Yo siempre he creído en eso. El factor hombre, más allá de las ideas, es el gran problema. Y por último, dentro de esto, acuerdo contigo de que también el Perú en estos años necesitaría una economía de guerra. ¿Cuál es el eje principal que tenemos que atacar y cuáles son todos los sectores que tienen que ponerse en ese eje principal que lo ha planteado amigo Roberto? Gracias por escucharme. Sí, mira, gracias por tus profundas reflexiones y preguntas, agradeciéndole también a Abel los importantes cuestionamientos que ha hecho a mi exposición, ¿no? Democráticamente. Mira, yo también soy padre, y disculpa, como padre y profesional, yo no voy a exponer a mis hijos. Yo no estoy vacunado, mi esposa no está vacunada, mis padres no están vacunados, mis hijos no están vacunados. Por Dios, que yo no voy a poner en riesgo a mis hijos. Si en la mayoría, si de cada 5 instituciones, si de cada 10 instituciones educativas, hermano, solo 5 proveen condiciones adecuadas y agua administrada por servicio público. Entonces, ¿con qué agua se van a lavar la mano? Mira, en la primaria, por cada 6 alumnos hay una computadora. En la secundaria, por cada 8 alumnos hay una computadora.
¿Qué es eso? ¿Eso es lo que defendemos? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos. Claro, se abren casinos, se abren restaurantes, se liberaliza, porque hay que trabajar y la economía no puede seguir cayendo. Pero vamos a arriesgar así a nuestros niños. Lo que tenemos que hacer para no perjudicar ese ámbito es cuanto antes garantizar la vacunación. O sea, tenemos que tener la capacidad como gobierno, aún siendo la vacuna un bien escaso, negociar, ampliar y pagar lo que corresponda y asegurar la vacuna. Menos mal que hemos pasado de la cultura del descarte. Ustedes saben cómo se sentía mi madre, mi padre de 80 años, todos nuestros familiares en la cola de oxígeno de la cama UCI, relegados. De cada 10 fallecidos, hermanos, 8 han sido adultos mayores. ¿No? Entonces, hoy, felizmente, porque ¿en qué psicología, cómo íbamos a tolerar que nuestros adultos mayores, como si fueran descartables, no fueran la prioridad de vacunación? Porque algunos dijeron, yo tengo poder, yo me vacuno primero, los demás que esperen. Es lo mismo, yo tengo plata más que tú, yo quiero vacunarme, que esperen los pobres. Eso no puede ser, no puede ser. Primero, yo creo que necesita cuanto antes el gobierno tomar decisiones realmente complejas, duras, fuertes. Miren, para sacar más de 60.000 millones de soles que han acabado, ni siquiera en la microempresa, han acabado en los grandes bancos del país. El promedio del endeudamiento en América Latina para poder financiar la reactivación de las economías en los países llega al 80%. Aquí en Perú, ni al 35%. ¿No? Aquí se quiere ahorrar, gastar menos. Más plata se ha gastado en la compra de todos esos medicamentos que finalmente no han servido, que más que ni siquiera a la mitad llega la compra de oxígeno. Entonces, algo está mal. ¿No sentimos en la calle que algo está mal? Claro, este régimen económico se ha afianzado sobre la base de lo mercantil. Nos han metido en la cabeza, ¿no? Que uno tiene que, por mérito, acceder a educación. Por allí una periodista, Rosa María Palacios, me felicitó porque yo era un mérito ser el primer profesional de toda mi familia, como si eso no fuera más bien una profunda tristeza. No, si la educación no es un derecho fundamental, no como dice la Constitución del 93, la ha cambiado. Ahora dice que solo es primaria, secundaria, inicial, y que la educación superior está superpuesta a aquel que cumple un requisito de examen de admisión, y lo demás es privado. Empresa privada, con honrosas excepciones, tiene calidad, pero la gran mayoría ha sido una estafa, y encima no paga impuestos, como si la plata sobrara. El año pasado se le ha perdonado 700 millones de soles a Telefónica. A los agroexportadores, que yo celebro la agroexportación, pero dígame, un régimen especial que solamente han pagado el 14.5% de impuesto a la renta y nuestros microempresarios el 29.5%. ¿Eso es justo? No es justo, pues, hermanos. No es justo. Por eso nosotros no somos terroristas, como están que nos lanzan el roche del terruqueo, que queremos destruir la economía, que queremos volver al pasado. Al único pasado que no queremos volver es ese pasado fujimorista de ser el gobierno latinoamericano más corrupto. No queremos eso, no queremos regalar nuestra soberanía y nuestras riquezas. Tenemos gas, un montón de gas, pero lo vendemos ni siquiera para los peruanos que consumimos el gas más caro de América Latina. ¿Eso es posible? No, pues, hermanos, disculpen, pero no. Pero lo vamos a hacer en democracia, con respeto al sistema de justicia, a la ley, pero poniendo el dedo en la llaga.
No puede ser eso. Una repregunta dentro de esto de la reforma. Una de las cosas que yo estoy viendo que muchos colegas, yo soy colega, soy profesor, con 30, 35 años de servicio, están cesando con primera escala. Y a los que están entrando recién, tan frescos en la universidad, dan un examen, ¿no? Y obviamente tienen más frescura de conocimiento y están en segunda, tercera escala. Va a hacer usted o va a proponer, porque ahí no hay gasto, simplemente un acto de justicia, dos cosas fundamentales. Y acá el congresista Ochoa, al cual lo conozco personalmente, también estaba peleando bastante esto. En primer lugar, cambiar el sistema de evaluación, no anularlo, cambiar el sistema de evaluación de modo tal que el criterio de desempeño signifique que un profesor nunca ha llegado tarde, no es un mérito eso, significa que en 10, 15 años el profesor ha tenido resoluciones de felicitación y vale eso menos que un examen que a veces hay gente que solamente se prepara para el examen. Yo estoy en quinta escala, así es que de una otra manera también he pasado mis exámenes. Entonces, ahí no hay un desequilibrio en donde personas que ya están por salir terminan cesando con primera escala y se le han puesto el mote de que no son preparados, de que no son gente que ha estudiado y que estos jóvenes sí merecen. Es más, a los que entraban, se nombraban recién, le daban un bono de 8.000 soles adicionales, y aquellos que tenían 35, 40 años, ya cansados, viejitos, enfermos, gastados emocionalmente, ningún reconocimiento adicional. Y acá vienen dos cosas: reformar el sistema de evaluación docente, no anularlo, porque yo siempre creo que tiene que haber una evaluación, ¿no? Dos, ese 14% que se le da de la CTS por cada año de servicio, no actualizarlo como derecho general que todos tienen. Y por último, tres, aunque ya el Tribunal Constitucional lo ha reconocido, ¿por qué solamente se le está reconociendo y pagando hasta los 30 años? Yo tengo 35 años de servicio en el Estado, o sea, ya no me van a reconocer 5 años más. El tribunal ya reformó eso, pero no está saliendo una ley que reconozca y ampare de acuerdo al Tribunal Constitucional, porque cuando yo cese yo voy a tener 40 años de servicio. 10 años más de mi vida lo voy a dar porque estoy enganchado, porque si yo renuncio ahorita en estos momentos, voy a renunciar a todos mis derechos, algunos derechos laborales, en vez de ser un beneficio, no está siendo una contraparte, porque sería muy conveniente que si a mí me ponen una CTS adecuada para armar un negocio, para liberarme, yo me retire y pueda haber, como usted mismo dice, una renovación entre los nuevos profesores sin mermar los derechos de los docentes mayores. Y por último, mucho tiempo se hacía que cada vivienda, promoción de viviendas, había una promoción especial para los maestros en las viviendas. Y uno de los grandes contagios que se da ahorita en la pandemia, Roberto, es que la mayoría de los maestros no tienen espacio para vivienda y se han enfermado porque viven saturados en sus casas, porque sus casas se han tuburizado, porque están en la casa del papá, en la casa del suegro, han hecho un cuartito más allá. Y no creo que un maestro pida pues un chalet de $200.000, $300.000. Un departamento pequeño dentro de esos programas, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, porque en la Constitución ya la vivienda ya no es un derecho, sino es una opción. Y como no es un derecho constitucional, el Estado ya no puede invertir en vivienda. Y no puede dar esos espacios para los médicos que ahora se están sacrificando, ¿no? Para poder hacer eso. Con esos 3 puntitos nomás, discúlpame que me haya extendido, pero en el sector de educación, sobre todo, quisiera ver este aspecto. ¿Cuál es tu opinión? Y si estando en el Congreso, pues creo que vas a llegar, la tendencia es que definitivamente en Lima vas a tener una buena votación. ¿Cuál de esos sería tu aporte o tu revisión de leyes? Gracias. Sí,
Provengo también de familiares en el ámbito de la docencia. Mi hermana es docente de educación inicial, mi otra hermana es docente de educación secundaria y mi otro hermano es docente en música, ¿no? Qué bueno. Entonces, eh, siento lo que tú dices absolutamente como propio de esa profunda cultura de desvalorización de nuestro capital humano maestro, ¿no? Del maestro, del docente, del profesor, del educador. Sin ir muy lejos, sabes que hay países donde los profesionales y los ciudadanos más altamente remunerados son los maestros. En Perú tenemos una cultura deficitaria, ¿no? Y como si, o sea, encima los profesores, ¿no? Muchos han hecho realmente cosas de un esfuerzo supremo para poder autoformarse, acceder a la educación bajo sus propios costos. Y hoy, con esta cultura que nos quisieron vender hace algunos años, meritocrática, mal enfocada, y que llegó incluso hasta convertirse en el gobierno de lujo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hablaban el gobierno de lujo? Que fue un fracaso completo, corruptos, mafiosos, ineficientes, ¿no? Y nuestros profesores lidiando que ni siquiera su deuda social les quieren pagar, ¿no? Entonces, yo creo que con una profunda reforma del sistema de evaluación docente, debemos de dejar a ninguno, porque esa experiencia humana, esa experiencia de trabajo, esa experiencia puede ser con mayor razón hoy profesionalizada, mejorada, capacitada, ¿cierto? Para poder cumplir, evidentemente, roles distintos. Si la educación va a ser asumida como derecho humano fundamental, el Internet, lo mismo, vamos a necesitar una profunda revolución en el mundo de la educación y necesitamos más educadores interdisciplinarios, agregar no solamente a los psicólogos, a la comunidad educativa, sino también a agentes comunitarios de la propia ciudadanía, porque la educación, ¿no es cierto?, no es solamente el maestro pedagogo, el pedagogo. Es una labor integral, multidimensional, interdisciplinaria, como lo es la salud mental. Necesitamos capacitar, entrenar por el déficit que tenemos de profesionales, no solamente en la salud, miren el caso de los médicos, ¿no? Peor si hablamos de psiquiatras. Entonces, en ese contexto, yo sí creo que lo primero de hacer llegando al gobierno va a ser poner en una gran agenda del Pacto Nacional por la Educación, un gran pacto nacional por la educación. Debemos de hacer que todas esas exoneraciones tributarias sean revisadas, la financiera tributaria, donde no importa los riesgos en contra del Estado y se le garantiza rentabilidad permanente al gran capital. No. Social, eso significa una profunda reforma tributaria, una profunda alianza disputa. Segundo lugar, respeto al medio ambiente. Y tercero, le da dignidad a sus trabajadores. Y lamentablemente en el país no tenemos muchos empresarios, tenemos mercantilistas que no les importa para nada la vida de nuestra gente, nuestros hermanos y todos nuestros compatriotas. Entonces, como decía Vallejo, hay mucho por hacer, por trabajar. Esto es una hecatombe, es realmente un fenómeno muy complejo, pero necesitamos no solamente parlamentarios o aquellos que tengan una responsabilidad pública, o esto es
una profunda movilización ciudadana de los padres, los docentes, los agentes comunitarios, la comunidad, o bien no lograremos una hegemonía en el movimiento social popular ciudadano para poner en la agenda pública la demanda por una vida digna, educación, vivienda, empleo. Sin esos parámetros va a ser el cambio irrelevante. No vamos a ir a cuestiones de fondo. Entonces, en ese sentido, tus 3 iniciativas y esta adicional cuarta que te refería, le voy a dar forma realmente en nuestro paquete, en el eje de educación, que vamos a asumirla como tal y desde ya voy a visibilizarla a detalle porque son cosas que nosotros hemos estado refiriendo. Y ciertamente no tenemos mucha tribuna, mucho espacio y nosotros, siendo de una izquierda democrática, lo que más podemos es reunirnos con organizaciones, dirigentes, barriadas, ciudadanía. Esta cuarentena focalizada ha impedido ese face-to-face, volviendo de manera intensiva, justamente a recuperar y a encontrarnos y a levantar la agenda de los pueblos como la prioridad del país. Un último, perdón, 3 segundos. En tu deseo de aumentar el presupuesto, me gustaría de que no sea pues para ampliar la burocracia, sino para inversión. He escuchado mucho la palabra inversión y eso es bueno dentro del pensamiento de uno de izquierda. Es muy bueno escuchar eso. La inversión para la infraestructura, para los espacios de saneamiento físico legal, ¿no? Casi el 40, más que 40, más del 70% de las escuelas no tienen título de propiedad, áreas que no están reconocidas, ¿no? Entonces, me gustaría de que no se gaste tanto en consultorías, tanto en asesorías, y sea más tangible la inversión, tanto en educación, tanto en la salud. Y conectarse muy bien con las universidades para que sean los sectores eje de desarrollo de nuestro país. Porque ya no se mide el desarrollo a través del PBI, sino ahora se mide el desarrollo a través de educación y salud que tenga un pueblo. Muchas gracias por la invitación y gracias por escucharme, Roberto. Totalmente de acuerdo, permíteme rápidamente decirte, el año 2020 el presupuesto nacional de la República fue 177.000 millones de soles, 3.000 millones de soles. Lo que no ha variado es que ha sido destinado para inversión pública la misma tasa. Para disminuir la brecha de infraestructura en servicios y de infraestructura pública. O sea, si allí está la oportunidad en una política expansiva para generar también empleo, empleo temporal, empleo de calidad. Entonces, yo creo que la única forma, como te das cuenta, no son carriles separados, ¿no? Por eso nosotros no queremos cambiar gato por liebre ni remaches. Necesitamos una transformación integral. Por eso creemos que aún siendo ahorita la emergencia sobrevivir, necesitamos profundizar la reactivación en estos parámetros que te menciono. Si no, no se va a poder. Un gran shock de inversión, pero sin corrupción. Los cambios son integrales. Esto es el periodo que va a ser recordado, hermanos, de acá a 2 años, cuando esto pase. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Que hemos fracasado como sociedad, que hemos perdido la vida de más de 120.000 de nuestros hermanos. Ni siquiera en la guerra con Chile. Eso vamos a pasarnos la factura entre nosotros. Nosotros no queremos solo refundar el marco constitucional. Tenemos que refundar nuestra sociedad, nuestra cultura. O sea, la crisis es más profunda de la que estamos viendo y no la queremos ver, ¿no? Entonces yo creo que esto, un presidente por sí un nuevo presidente no va a resolver. Esto tiene que ser una revolución social ciudadana. Tiene que ser de todos los estamentos. Es más el método.
En el camino iremos planteando los grandes desafíos y decisiones urgentes que hay que ir tomando. Esa era mi reflexión. Gracias. Muy bien, hemos tenido la participación del magíster Jorge Guillén con un análisis, creo que rápido y profundo, respecto a la educación, a la realidad educativa que está atravesando nuestro país y cómo nuestro candidato al Congreso ha podido vislumbrar, ha podido que él ya también estaba manejando dentro de lo que vienen trabajando durante muchos años. Y eso es muy bueno. Nosotros, como colectivo ciudadano, Servicio Solidario Retorno, para nosotros el eje angular es la educación. Y sobre eso es la que tenemos que apuntar. Muy buenas reflexiones, muy buenas respuestas, señor candidato. Como última parte de la entrevista, le voy a dejar al ingeniero Franklin Alba para que continúe con el bloque de salud y el ping-pong. Adelante, Franklin. Gracias, Abel. Muy bien, Roberto. Te he escuchado y hay muchos puntos que realmente coincido. Y lo más resaltante es que coincido contigo sobre todo en esa parte que tú dices, una economía con rostro humano. Muy bien. Mi estimado Roberto, esta pandemia realmente nos ha desnudado, nos ha hecho aterrizar, nos ha hecho ver la realidad. Hace un año, las continuas malas decisiones que han venido tomando nuestras autoridades, que nos han llevado a encierros innecesarios, nos ha llevado a carencias de camas tanto en hospitales y clínicas, pruebas rápidas que no valen. Ahora con el presidente Sagasti, con este famoso vacuna gay, que no permite que los privados compren las vacunas. En fin, toda una serie de cosas que han pasado en perjuicio de las grandes mayorías. Entonces, mi pregunta sería la siguiente, mi estimado Roberto. De llegar al Congreso, ¿qué estrategias o qué acciones tomarían para la lucha contra el COVID-19, para que sea más efectiva en beneficio de la mayoría? Sí, muchas gracias, Franklin. En toda la epidemia, la primera ola, he estado en un comando COVID, ¿no? Entonces, te puedo hablar de lo que allí en la provincia de Huaral he vivido, y absolutamente en todos los ámbitos. Mira, lo primero que tenemos que hacer, porque al parecer la segunda ola está descendiendo, y preparémonos para la tercera ola, ¿no? Entonces, este es el momento fundamental en que tenemos que garantizar la adquisición de plantas generadoras de oxígeno medicinal, ¿no? Con las soluciones técnicas de la Universidad Católica o el empresariado o critico el respecto al oxígeno. Sin oxígeno la gente se muere. Si no vamos a tener condiciones de garantizar eso, esperando, haciendo colas, como si fuera por un bien sofisticado, no por oxígeno. Necesitamos rápidamente asegurar el primer nivel de atención. Es urgente el primer nivel de atención. Hay que abrir el primer nivel de atención. Dotemos también de profesionales psicólogos a ese primer nivel. No hay psicólogos, ¿no? Eso va a significar para nosotros también infraestructura adecuada. Necesitamos una enorme acción cotidiana, pronta y urgente de ese rol. Proveer de condiciones adecuadas también a los profesionales de la salud. No pueden estar como están.
Necesitamos, además, respecto a la urgencia, garantizar, como dije inicialmente, de la vacuna. Solamente la vacuna va a poder derrotar en estos momentos esta epidemia. Necesitamos que el 85% de la población sea coberturada con la vacuna para lograr la inmunidad de rebaño. Cuanto antes logremos eso, vamos a evitar que sigan muriendo, porque todavía siguen muriendo arriba por COVID, preciso, alrededor de 190 personas diarias, ¿no? Entonces, en ese contexto, esas son las decisiones ágiles y prácticas que nosotros planteamos. Por eso estamos convencidos de la necesidad de garantizar un bono universal por un año a todas las familias peruanas. Aquí se critica y se dice populismo y bono. Muchos critican, pero muchos aprecian el modelo de gobierno de Estados Unidos. El presidente Biden está dando más de $1.500 a todas las familias americanas para solventar esta situación y adicionalmente $300 por semana como un seguro de desempleo. Entonces aquí nomás se tiene ese pensamiento mezquino de decir, más vale ahorrar, ahorrar, guardar, juntar y que la gente se siga muriendo. Entonces, no, yo creo que en salud necesitamos esas medidas urgentes, rápidas y prácticas. Claro, la vacunación es un bien público. Hoy todos los países negocian directamente laboratorio y gobierno. Así está el parámetro porque es un bien escaso en el mundo. Si en un segundo momento del cronograma el empresariado va a poder ayudar, complementar, sobre todo en lo que significa la cadena de distribución, de repente la cadena de frío, el seguimiento, el control, garantizar efectividad en ese desplazamiento, bienvenido. Pero fundamentalmente es un deber del Estado y hay que garantizar que efectivamente sea así. Eso sería mi reflexión respecto a las políticas de salud que en estos momentos debe tomarse. No nos obliguen a otro confinamiento si es que no se ha asegurado alimentación para miles de ollas comunes. Por Dios, recuerden, y ustedes deben de saber, amigos, la anemia, fácilmente estamos hablando de niños menores a 3 años, puede haber duplicado o triplicado. ¿Por qué? Porque el programa de anemia en hospitales no ha venido atendiendo como corresponde, es más, se suspendió. Entonces, ¿cómo es posible eso? Caliwarma es un fracaso, ¿no? Entonces allí, y el MIDIS, sinceramente, lamentable y patético su rol, lamentable. Entonces allí estamos jugando con la alimentación de nuestros niños y de miles de estudiantes y de miles de familias, ¿no? Y no se está tomando acciones proactivas. Aquí se actúa como burócrata. Uno tiene que actuar como si estuvieras defendiendo la vida de tu propio hijo. ¿Qué vamos a esperar todavía? Claro, como están bien en su comodidad y en su lujo, y los demás, la gente, hoy he estado en Lima Sur, Pamplona Alta, Rinconada, vieran lo que es la vida ahí, sin agua ni desagüe, haciendo olla común para garantizar un platito de locro sin choclo, con queso, con un poquito de arroz y una salsa de cebolla. A ver, por Dios, ¿qué es eso, hermanos? Sin embargo, ahí están los cerca de 70.000 millones de reservas internacionales garantizando la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, ahí están las exoneraciones tributarias como si plata nos sobrara. Ahí están todo el fenómeno de la corrupción porque francamente hay una élite que no sirve para nada en el país. Son como buitres que están rondando la muerte que tienen nuestros hermanos para sacar y aprovechar y seguir haciendo negocios. No puede ser. Esto es una crisis de la cultura y de la civilización, pero tenemos que remontar con esa fuerza emprendedora de los hombres quechuas. Kashkanirajmi, decimos en quechuas, porque somos un pueblo que todavía resiste, todavía existe, todavía somos, existimos.
Causachum, Perú, decimos los quechuas. Jayaya, Perú, decimos los aymaras, cuando se trata nuevamente de anteponer al drama, la tristeza y el hambre y la enfermedad, la esperanza, la vida y la fraternidad. Gracias, Franklin. Muy bien, mi estimado Roberto. Mire, te comento un caso sobre las historias clínicas. Cuando una persona quiere tratarse en un hospital, te arman una historia clínica. De pronto esa misma persona, no sé, viaja al norte, está en Piura, tiene que volver a tramitar otra nueva historia clínica. Entonces, ¿y esto por qué sucede? Sucede porque no existe la universalización de estas historias. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente acá? Se toman malas decisiones de tal manera que perjudica al peruano de a pie. Entonces, para ello, ¿cómo se soluciona esto? Aplicando tecnología. De manera que si tú vas por un caso, no sé, en Lima, o de repente en Piura, o de repente en Arequipa, donde llegas, tu historia debe ser única. Y debe estar bien archivada. La tecnología nos facilita todo eso. Ahora, ¿qué está sucediendo en el Perú? Por un lado tenemos al Ministerio de Salud, por otro lado tenemos a ESalud, por otro lado tenemos a todos los entes de salud, tanto de la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea. En base a eso yo te preguntaría, Roberto, ¿estarías de acuerdo de un sistema único de salud público? Sí, muchas gracias por recordármelo. Es una propuesta principal que tenemos nosotros. Mira, yo he sido director general de administración en la red de salud Lima Norte y también he sido gerente de administración y finanzas del sistema metropolitano de los hospitales CISOL, ¿no? Entonces, y además tengo la grata recuerdo de también haber sido funcionario en la Municipalidad de San Borja, donde funciona un sistema de intercambio prestacional, salud, Ministerio de Salud y privados, ¿no? Porque la historia digital electrónica, disculpen todos los salubristas públicos, es un engaño, muchachos. No existe. Y en esta pandemia ha sido puesta en evidencia. Ni siquiera un sistema único de información, ni siquiera un sistema para contabilizar adecuadamente los positivos COVID, los fallecidos por COVID, que tanto es así el exceso de muertes que reporta el Sistema Nacional de Defunciones tiene profundas incoherencias, porque se registra también en las municipalidades, en el sistema de defunciones y en las autoridades de salud local, que son las redes. O a las finales sigue siendo un desorden y un caos. La unidad, un sistema único integrado del sector es una necesidad, como 1 más 1, 2. No hay otra. Pero tenemos que convertir a la salud en un derecho fundamental. Que no se lucre con las camas UCI, que no se lucre con el monopolio del oxígeno, que no se lucre. Entonces allí es como, por eso nosotros nos han entendido mal algunos, por eso nosotros sentimos que este bicentenario no hay nada que celebrar. Y sentimos que este bicentenario es como un momento de refundación del país. Refundación sobre la base de la fuerza ética, histórica y la identidad del país. Nosotros somos un proyecto progresista, una izquierda democrática que no quiere imitar a ningún país de América Latina en nada. Tenemos una riqueza, una biodiversidad, una minería, una pesca, una agricultura, culturas vivas, gastronomía, recursos
y unos emprendedores que a prueba de todo convierten los cerros de la Lima provinciana en espacio de vida, de luz y esperanza. En medio del sol, la pampa y la piedra, sabemos compartir el trabajo, la faena comunal para hacer una pirca, una defensa ribereña, una olla común. Por eso necesitamos, y yo estoy proponiendo, una ley de reconocimiento de las ollas comunes con ley, como un programa social de emergencia en el marco de esta emergencia, con presupuesto propio, pero que no vayan a los municipios mafiosos, sino que tengan al sistema confesional de las parroquias y a las propias comunidades directamente para administrar y llegar y poder adquirir y comprar. Hoy necesitamos paliar, mitigar, luchar contra el hambre que está viviendo. He visitado más de 100 ollas comunes, Franklin, Abel. ¿Qué le vamos a decir a los niñitos ahí con hambre, hermanos? Una lenteja con arroz. No se conoce el pollo, no se conoce el pescado. Ya, por Dios, ¿qué es eso? Y ahí tienes a la ministra el MIDIS, dice repartiendo alimentos, repartiendo dotación, uno va a las ollas comunes, no han recibido. Entonces, no está bien el país, no está bien el país. Por eso necesitamos nosotros, decimos con claridad qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita. Mira, 10.500 millones de soles es el presupuesto del Ministerio de Salud este año. 10.500 millones de soles. ¿Sabes cuánto se ha destinado a salud mental? 555 millones de soles. Ni el 0.5. Y esas 400 personas que se han suicidado, ¿y cómo estarán nuestros familiares viviendo con una enfermedad severa, una esquizofrenia, o con alguna necesidad especial educativa, alguna discapacidad mental? Nuestros niños autistas, nuestros niños con alguna otra discapacidad que están sintiendo hoy la dificultad, ¿qué hacemos? Entonces, creo que eso no se va a hacer con un simple cambio. Es un cambio integral. Nuevos parámetros fundacionales de una república, esta vez humanista. Eso significa la peruanidad de este bicentenario que está aún por construir. Ok, Roberto, una pregunta puntual. ¿Estás de acuerdo tú con el aborto? Ya. Yo he hecho salud pública, ¿no?, en Cayetano Heredia. Provengo de todos los sectores de trabajo. Tú sabes que ahí se calculaba en arriba de 300.000 abortos anuales, ¿no? Y de muchos adolescentes también, y además de muchas muertes maternas por ese riesgo. Y todo un sistema de clínicas informales proveyendo de ese supuesto servicio. Pero mira, esto no es un tema confesional, Franklin, es un tema de salud pública. Y como un tema de salud pública, yo sabes qué deseo como bien mayor, bien menor, que menos jóvenes mueran por la decisión difícil de un aborto. Y yo, si yo me cierro y me golpeo el pecho y no miro la realidad, van a morir más personas. Pero si yo tomo la decisión de salud pública de defender la vida, voy a inyectar mucho inversión a la prevención, porque la prevención, la educación evita concepciones no deseadas. Y el aborto seguro, como política excepcional, evita muertes. Por lo tanto, abogamos por la despenalización del aborto. No es un método de planificación familiar, de ninguna manera. No solamente en caso de causal de violación a menores, no solamente en el caso eugenésico, cuando el bien mayor es defender la vida de la mamá,
y se tiene que tomar una decisión difícil y que ya lo contempla en la Constitución actual. Sino que yo prefiero y asumiré la responsabilidad ética de que al final del día, con la liberalización, la despenalización del aborto y mucha inversión en prevención, van a morir menos personas. Entonces, nosotros, sabiendo bien muriendo personas, que sigan muriendo mujeres y que se siga generando el círculo generacional de la pobreza. Evaluemos un tramo que tengamos, pero que no nos digan hoy, por Dios, como por ahí un candidato, ¿no? Como que si las niñas violadas hay que llevarlas a un hotel 5 estrellas con todos los demás. Que tengan hijas para... Y creo que en decisiones excepcionales es un periodo excepcional y estoy seguro y convencido que al final del día tendré más satisfacción de haber evitado muertes precisamente evitables, ¿no? Ok, Roberto. Mira, en estas épocas de pandemia, es el 60% se dice que se atiende en sus domicilios por la escasez de camas tanto en hospitales como en clínicas. Y en el domicilio se usa la medicina tradicional, las famosas recetas de la abuela. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta, mi estimado Roberto. De llegar al Congreso, ¿tú aprobarías el proyecto de ley para legalizar la medicina complementaria y alternativa en el Perú? Creo profundamente en su necesidad. Yo la practico. Estuve hace poco en Juliaca, ¿no? Y viendo cómo la medicina tradicional, nuestros conocimientos ancestrales en la sabiduría de la propiedad medicinal de las plantas, están siendo hoy un boom de reconocimiento, de alivio, de mitigación. Estoy convencido de su necesidad. Hay una sabiduría ancestral que la medicina moderna en muchos países está considerando. Aquí nomás a veces hay esa visión deficitaria realmente del reconocimiento de lo propio, lo nuestro, lo autóctono, lo que hemos sido capaces. Estamos hablando de culturas y conocimientos ancestrales cultivados en milenios. Por lo tanto, necesitamos nosotros una profunda cultura que revalorice no solamente nuestra tierra, nuestra Pachamama, nuestros apus, sino es el conocimiento ancestral de las propiedades medicinales de nuestras plantas, de nuestra fitoterapia, como lo decimos. No creo profundamente en esa necesidad como psicólogo y como cultor, además de nuestra identidad, así como toco la quena, el charango, el ronroco, la zampoña y la guitarra. Estoy seguro que los peruanos también necesitamos asumir. Sí, hasta mi hijita de 4 años toma y sabe cuándo me pide su agüita de muña, sabe cuándo me pide su agüita de menta, su agüita de romero. Si ha tenido un golpecito, sabe muy bien que el llantén o la hojita de papa desinflama. Entonces, es un tema también de transferencia intergeneracional, ¿no? Allí necesitamos revalorar mucho eso en un contexto donde nuestra ecología también, por actividades productivas insensatas, o sea, están poniendo en riesgo
la vida del planeta y de nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, conozco a todo el movimiento ligado cultural a ese saber y lo voy a defender, lo he hecho siempre. Ok, mi estimado Roberto. Muy bien. Haciendo la salvedad de que es verdad lo que tú dijiste, es que solamente acá en el Perú se ve la medicina ancestral tradicional de manera informal, ya que en otros países está formalizado, ¿no? Sobre todo países de la región, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora pasamos a la sección de ping-pong. Lo que se te ocurra. A ver, Johnny Lescano. De verdad, te voy a decir la verdad, ¿no? O sea, yo creo que es un farsante. Ok. Keiko Fujimori. Corrupta, ¿no? Corrupta y artista. Un artista es. César Acuña. Creo que ha hecho de la universidad un medio para hacer política y eso es lamentable. Hernando de Soto. Creo que está desubicado, muy desubicado. No conoce ni cuánto cuesta el pan, ni cuánto cuesta un pasaje metropolitano, y le dijo a un joven, es que ese no es su realidad, pues, no es su realidad. Sí, pues, no es su realidad el Perú. Rafael López Aliaga. Empresario que lucha contra el monopolio y tiene un monopolio. Empresario que critica a empresarios mafiosos y no paga impuesto, ¿no? Empresario que dice que respeta la tolerancia y es un intolerante, homofóbico y encima creo que machista, ¿no? Representante de una idea confesional que en realidad no tiene nada de humanista, nada de reconocimiento de lo sensato y lo humano, ¿no? George Forsyth. Inmaduro. Verónica Mendoza. Mujer quechua, aguerrida, sólida, ética, una líder. Muy bien, mi estimado Roberto. Déjame agradecerte y en lo que resta de la campaña te deseo los mejores éxitos. Muchas gracias. Adelante, Abel. Muy bien, mi estimado Franklin. Creo que hemos ido avanzando de una forma interesante. Antes de finalizar con la entrevista, mi estimado Roberto, te quería mencionar que la organización Servicio Solidario Retorno, una de las cosas que fue avanzando era debido a que tenemos una experiencia ya de muchos años en lo que es la medicina tradicional oriental, principalmente en lo que es la acupuntura, la moxibustión. El año pasado nomás, de marzo a diciembre del 2020, habremos atendido cerca de 150 personas infectadas con coronavirus, que venían con su diagnóstico de positivo, algunos con síntomas, con falta de aire, fiebre, sudoración, nervios, otros sin síntomas, otros con las secuelas, presiones en la cabeza, arritmias, y este año ya hemos atendido más de 20 personas infectadas y hemos visto cómo, trabajando energéticamente el cuerpo, se ha podido regular la energía del pulmón, la energía del corazón, y se le ha dado una opción distinta a las personas, porque como estamos en las zonas populares, principalmente Comas, Caraballo, San Juan del Lurigancho, hay lugares de extrema pobreza, donde no hay palivermectina, no hay para la amoxicilina, ni siquiera tienen seguimientos muchos de ellos. Entonces, a través de la medicina tradicional china,
hemos también nosotros podido fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Y eso era donde íbamos, ¿no? Como ese servicio solidario de enseñar también hasta ejercicios que les ayuda a levantar, porque haciendo un paréntesis a lo que mencionó Franklin, en este país el Estado no es como en Asia, porque la organización tiene relaciones en Asia y en Europa, la de nosotros. Asia está preocupado en elevar el sistema inmunológico de su población. Tenemos los canales de señales abiertas asiáticos, donde te dice qué debe tomar de desayuno, qué debe almorzar, qué debe cenar, qué ejercicios deben hacer, a qué hora deben acostarse, para elevar el sistema inmunológico de la población, porque eso es lo que neutralizaría efectos fuertes del coronavirus en la persona. Pero acá no hay nada de eso. Acá tenemos alta corrupción, peleas, los canales siguen transmitiendo, o sea, como si no hubiese pasado nada. Entonces, todo eso a nosotros nos lleva a la reflexión de que estamos en una sociedad no solamente corrupta, sino en una sociedad que tiene a su población como no solamente esclavizada, sino hasta domesticada. Y utilizan ese sistema de domesticación a través de la publicidad, de la propaganda, el consumo y hasta el sistema de educación. Entonces nosotros, conscientes de eso, también vamos formando. Somos educadores, Jorge es educador, quien te habla es educador y sanador al mismo tiempo. Tengo una escuela de formación femenina donde tenemos ya formando a mujeres. No feminismo, no machismo, sino en recuperar la identidad en lo femenino. Porque creemos nosotros que si la mujer recupera su identidad en su feminidad, el mundo sería distinto. Este patriarcado que nos somete, que nos domina, se podría romper. Tenemos nosotros otra concepción del coronavirus también, respecto a cómo se somete la población. Europa está entrando a la tercera ola del coronavirus. Asia está por la octava ola del coronavirus y no se está afectando tanto como se está afectando el Perú. Entonces, eso al menos te pongo en conocimiento para que veas hacia dónde se orienta nuestra organización. Lo que buscamos es que el ser humano despierte de una vez de este sistema que lo oprime. Y por eso queremos, de alguna u otra manera, entrevistamos para que nuestro público también escuche a los candidatos. Y yo le digo, cada vez que escuches a un candidato, míralo a los ojos. A ver, siente la sinceridad de su corazón. Porque todo el mundo puede prometer un montón de cosas. Ya nos ha pasado, ya. Llegamos al Congreso, nadie nos atiende. Y algunos nos atienden por compromiso, nada más. ¿A cuántos alcaldes le digo, oiga, en vez de comprar mascarillas por cantidad, no sé, desinfectantes por cantidad, porque quieren justificar sus presupuestos, ¿y por qué no invierten en, ¿cómo se llama?, en contratar psicólogos? ¿Por qué no se hacen campañas para elevar el sistema inmunológico? Y que parece que para la mayoría no es rentable, ¿no? Entonces lo miran de otra forma. Bueno, estimado Roberto, quería hacerte las dos últimas preguntas para cerrar. En primer lugar, ¿por qué deberíamos votar por tu candidato a la presidencia de la República? Creo que el Perú, en sus épocas más difíciles y dramáticas, ha sabido salir adelante gracias al esfuerzo de sus mujeres aguerridas. Lo hemos pasado cuando surgieron los comedores populares, lo hemos pasado porque a veces con las diferentes situaciones dramáticas en la vida cotidiana es la mujer la que ha resuelto la economía familiar, la educación de los hijos, el liderazgo en el hogar. Creo que esta época tan dramática es el momento de una mujer quechua, una mujer joven, una mujer educada, pero sobre todo sensibilizada con los problemas que afectan al país. Por eso creo que esta ocasión es realmente la oportunidad de una mujer. Creo que Verónica Mendoza cumple ese perfil, esa capacidad colectiva, y hombres y mujeres liderados por Verónica vamos a hacer posible esa tarea. Por eso nosotros creemos que este es el momento de una mujer quechua, de una mujer como Verónica Mendoza. Muy bien. Y finalmente, ¿qué te hace diferente
de los otros candidatos, estimado Roberto, para que los peruanos puedan votar por ti? En todo caso, una característica, ¿no?, que doy, ¿no? Desde mi primera chamba que me enseñaron mis padres, mi primer trabajo de los 9 años, en adelante he sido un tren, ¿no? No me canso, trabajo mucho, estudio mucho. No se trata de ayuda a los otros. No es ayuda. Es acompañar, vivir con el otro, con nuestros hermanos, con nuestra gente, ¿no? Una vida de empatía es una vida de trabajo a favor de nuestra comunidad. Asumo el dolor de mis compañeros peruanos y compatriotas como propio. Creo que nadie puede ser feliz en condiciones tan dramáticas como lo que estamos pasando. Eso no nos impide mantener la serenidad y seguir batallando. Pero hoy no tenemos nada que celebrar. En vez de gastar esos cerca de 11 millones de dólares a la Comisión Bicentenario, por Dios, dediquemos esos cerca de 11 millones de dólares a darle más comida a la gente. Basta de celebraciones, de despilfarro, y en realidad no corresponde, es una frivolidad, algo superficial. Hoy no tenemos nada que celebrar. Ese es mi espíritu, y los que me han escuchado y me conocen saben que a mis 50 años tengo 40 años de trabajo en la comunidad. Entonces yo me nutro de eso, eso es beber en mi propio pozo. Soy un hombre muy imperfecto, como todos, pero creo que en la comunidad está nuestra salvación. En nuestra solidaridad colectiva está nuestra gran posibilidad. Como decía Basadre, no solamente somos un país problema, sino un país de posibilidad, ¿no? Eso es lo que me ha animado, y creo que eso es lo singular en todo caso que quisiera resaltar en mí. Muy bien. Excelente, estimado Roberto Sánchez Palomino. Entonces, amigos y amigas del Servicio Solidario Retorno, esta noche nos estuvo acompañando Roberto Sánchez Palomino, candidato al Congreso con el número 1 por el partido Juntos por el Perú, por Lima Metropolitana. Hemos escuchado sus propuestas, han visto su semblanza, su sentir, su empatía, y nosotros gustosos, Roberto, de haberte tenido acá con nosotros. Espero que no sea la última vez, y más adelante sigamos dialogando por seguir desarrollando nuestro Perú y nuestro país. Muchas gracias por acompañar. Gracias, Abel, gracias, Franklin. Le avisen a Jorge también, que ya no está, pero sí, muchas gracias. Así que me llevo el mensaje de ustedes. Voy a cantar más, voy a bailar más, voy a orar más, voy a meditar más, voy a cuidar mi alimentación, y voy a anteponer la esperanza a este momento dramático que estamos viviendo como país. Gracias, amigos. Gracias, estimado Roberto. Muy amable. Bueno, hasta luego. Éxitos.